Terminó la eliminatoria. Panamá, la única selección de la región centroamericana que estará en la próxima Copa del Mundo. Y aquí en Juancho Fax, ustedes saben que nos gusta analizar las cosas de la mejor manera posible. Y a veces, dos cabezas piensan mejor que una. Y hablando de cabezas y entendiendo quién tengo al frente, la cabeza es el lugar donde uno se pone el sombrero. Y el sombrero pintado nos representa a nosotros los panameños. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre del 2017. Se hace con técnicas artesanales, ancestrales que se utilizan en su elaboración. Inclusive se lo dije a esta persona que tengo al frente. Tiene una gran historia intergeneracional de generación a generación y significa mucho para la identidad panameña. Pero eso no te lo he dicho yo solamente, José. Yo imagino que en redes sociales la gente, ¿cómo te lo ha recordado? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Juancho, primero que todo, felicidades a usted y a todo el pueblo panameño. En realidad que estoy muy contento por ustedes. Segunda vez que clasifican a una Copa del Mundo, una clasificación más que merecida. Y sobre el sombrero, Juancho, sería bueno aclararle algunas cosas a la gente. Por 15 segundos están pululando en las redes sociales, la gente piensa que yo tengo algo en contra de Panamá. Todo lo contrario. Lo único que yo siento por los panameños es admiración y respeto. Cuando fui a su país, Juancho, en el 2017 me trataron de manera increíble, estuvimos compartiendo en la Copa Centroamericana, tengo muchísimos amigos panameños, un abrazo a mi gran amigo Jaime Penedo, un histórico del fútbol de Guatemala, un tipo de fútbol con quien de vez en cuando intercambio conceptos futbolísticos, tácticos y también de la vida. Sería bueno contarle a la gente, Juancho, la historia de esos 15 segundos que la gente se lo ha tomado muy personal y los entiendo, porque el sombrero pintado es como una extensión de la patria y yo sé que cuando se meten con el país la gente reacciona. Pero mi intención nunca fue ofender al panameño. Mi intención era hacerle una broma a mi amigo Juancho Villaverde, que en ese viaje que hice a Panamá en el año 2017 me presumía el Panama Hat, ¿no? El sombrero panameño. Después, Juancho sabe que yo me burlaba de él porque le decía, ¿cómo le llaman sombrero panameño si es un sombrero ecuatoriano? Y de ahí sale el chiste que yo le digo a Juancho, y ese sombrero pintado, ¿a quién se lo robaron? Claramente era una broma. Si alguien se sintió ofendido, ofrezco disculpas, pero claramente esa no fue la intención, Juancho, y usted lo sabe. Por cierto, estoy molesto con usted porque me dejó morir solo. Yo no he visto aquí en Juancho Fax, no he visto en sus redes sociales que salga a explicarle a la gente el origen de la broma. Me sentí traicionado, sentí que mi hermano, mi amigo, mi compañero Juancho Villaverde me dejó morir solo. Te hice como San Pedro, ¿no? Que te negué 3 veces. Pero como Lázaro, hoy me está resucitando. Hoy te estoy resucitando, José. Sabía que el momento iba a llegar para esto. Yo sí, la verdad es que a las personas que me encontré en la calle y que me escribieron por redes sociales, primero les dije que tú, pues, justo después de terminar la conversación, me llamaste y me dijiste, oye, si te sentiste ofendido, quiero pedirte disculpas antes que eso se hiciera viral. Tú me pediste disculpas por la broma, por si me había quedado pesada, cosa que no lo hice porque te conozco y sé que lo estabas haciendo con otra intención. Y le aclaré a la gente también que esas disculpas existieron, son sinceras y que a veces se nos puede ir un poquito por picar un poco, pero que tú amas y respetas Panamá. Ojo, también Nacho Arbezú, gran amigo de los dos, otro panameño. Sí, totalmente. Un abrazo a Nacho, que nos sigue debiendo ese viaje a la Champions, ¿no? A la final de Champions, pero bueno, algún día se lo vamos a cobrar, ¿no? Mira, Panamá ya ha ido a 2 mundiales y no nos ha llevado él a la final de la Champions que se juega todos los Totalmente. años. Totalmente, totalmente, Juancho, José, pero bueno, eso ya quedó zanjado, lo del sombrero era una broma y ya está, dejémoslo ahí, ¿no? No pasa absolutamente nada. no, lo que sí te comprometo, la próxima vez que visites Panamá, te vistes de montuno, así de pe a pa, con el traje Perfecto, típico masculino. Juancho, y ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo tenemos una virtud, o sea, somos líderes de opinión, o sea, la gente está al pendiente de lo que decimos y eso la verdad me agrada. Muchas gracias y me hace recordar que tenemos que ser más responsable con lo que decimos, ¿no? Y cuando hacemos un chiste hay que aclararlo porque uno nunca sabe, reitero, la gente que no entiende el contexto va, el panameño, que ama su país, que ama su patria, que ama sus símbolos, ve y dice, este guatemalteco está dolido porque les ganamos en una cancha de fútbol, ve esos 13 segundos, emite un juicio de valor, saca conclusiones de mi persona, saca conclusiones del José del Valle profesional que claramente están lejos de la realidad. Pero Juancho, felicidades nuevamente a usted
y a todos los panameños. Por cierto, en nombre de Guatemala, de nada, hermanos panameños, de Gracias, nada. Guate, ¿eh? Gracias, Guate. Ojo, y esto es para analizar más adelante el tema futbolístico. A mí me parece que lo de Guatemala ayer es un gran ejemplo de que hay un proceso. Podrán tomar la decisión que se tome si continúa o no el técnico, pero hay un Ujú. proceso que yo recuerdo en 2023, José, que lo hablábamos y me decías, mira, me gusta esta selección de Guatemala, me tocó seguirla y por eso te llamaba para pedirte opiniones en esa Sí. Copa Oro y tú me decías, me gusta, pero siento que todavía le falta crecer en algunos aspectos. Ha crecido Guatemala en solo 2 años de una manera muy interesante a nivel de competencia en esta región. Sí. Juancho, ¿a usted le consta que desde que arrancó la eliminatoria y especialmente cuando se dio a conocer el sorteo, yo no veía a Guatemala clasificando a la Copa del Mundo? Ese era mi pronóstico El grupo quedó futbolístico. como tú dijiste, en Es Así Exacto. Punto. Hicimos un live y dijiste Panamá, Surinam, Guatemala, El Salvador. Y lo que mis hermanos guatemaltecos, Juancho, no entienden es que esa no es una expresión de deseo. Mi deseo era que Guatemala clasificara y que clasificara de manera directa, pero después con usted, con Hernán, cuando estamos frente a la cámara, cuando tenemos el micrófono, tratamos de hacer un juicio de valor objetivo, tratamos de analizar las cosas como son, y yo llegué a la conclusión, por lo que había visto, que Guatemala no iba a clasificar a la Copa del Mundo. Habiendo dicho eso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Guatemala creció muchísimo. Guatemala evolucionó. Juancho, usted que es un historiador, y no lo digo nada más por quedar bien con usted, usted es un historiador. Este es el mejor ciclo que yo recuerde de una selección nacional de Guatemala. Fíjese, Juancho, que en estos 4 años Guatemala tuvo dos Copas Oro muy buenas. La última histórica, llegando hasta las semifinales, eliminando a Canadá en cuarto de final y vendiendo cara a la derrota contra Estados Unidos. Y en la primera Copa Oro, la del 2023, Guatemala rompió una racha de más de 10 años sin ganar un partido en Copa Oro. Y usted lo vivió en carne propia porque usted estaba cubriendo a la selección nacional de Guatemala. La gente se volvió a ilusionar. Con Luis Fernando Tena la gente no nada más se ilusionó, el futbolista volvió a creer, el Eso es lo futbolista principal. volvió a respetar la camiseta de la selección A nacional, querer jugar en la selección nacional de Guatemala. a querer jugar y una vez estando concentrado a representarla de la mejor manera. Y no me refiero nada más al aspecto cancha, me refiero a ser un profesional en toda la extensión de la palabra, no salir de fiesta, no romper con las normas, o sea, entregarlo todo, porque eso tiene que hacer un futbolista por su país, dejarlo todo en la cancha. Después, si te alcanza o no, ese es otro debate. Y en esta eliminatoria, Guatemala compitió muy bien, Juancho, muy bien. Es más, el fútbol no le hizo justicia a Guatemala. Pero sabemos que el fútbol no es de merecimientos. No me vengo aquí a excusar, no vengo aquí a disculpar a la selección nacional de Guatemala, pero contra El Salvador en ese primer partido, Guatemala fue muy superior. Pero en el fútbol de hoy, una pelota parada puede marcar la diferencia. Y esa ha sido una falencia de esta selección. Así cayó el gol de El Salvador. Y así le marcó Panamá a Guatemala también en Ciudad de El gol Panamá. de Harry. Totalmente. Entonces, esa derrota contra El Salvador fue mortal. Y después, ¿cómo se le escapa esa victoria ante Surinam, Juancho, en el último minuto del partido? Y Al cómo final no de supo cuentas, manejar el momentum contra Panamá en el trébol. Inclusive te diría, y en el Rommel, porque Guatemala marca el 1-0 y Panamá sí, empata muy rápido en ese partido porque y eso te lo da el sí, jugar más partidos. Y yo creo que ahí le claro. faltó un poquito el manejo, la experiencia en los dos partidos contra la selección de Panamá. De acuerdo, Juancho, pero partamos de una premisa muy clara. Panamá es superior a Guatemala. No nada más porque hoy se haya clasificado de manera directa y a usted le consta que yo lo he dicho, lo he reiterado en todas las plataformas donde me toca estar y usted también me ha acompañado en ese camino y usted lo dice no por ser panameño, usted lo dice también porque conoce a la selección nacional de Panamá. Entiendo que contra Panamá en Ciudad de Guatemala, sí, a Guatemala le faltó manejar las emociones, porque después de haber empatado el partido a dos, era para poner la pelota contra el piso, tomarse un respiro, reorganizarse, porque esa selección de Guatemala en ese tramo final estaba Estaba, totalmente desorganizada. claro, al Estaba arrebato. buscando el empate con convicción. Con fútbol, sí, pero más con convicción, con ganas, con el apoyo de la gente. Después de haber logrado el empate era para poner la pelota contra el piso, reorganizarse y en los últimos 5, 7, 10 minutos jugársela nuevamente por la victoria. Guatemala no se organizó y tuvo lo que tienen las grandes selecciones, capacidad de respuesta. Por eso, Juancho, los partidos contra Panamá, dentro de todo,
era lo esperado, porque Sí, Panamá es una mejor selección. Si elogiamos el proceso de Tena, el proceso de Thomas ha sido mejor y más largo. Si elogiamos la calidad y la evolución que ha tenido la selección de Guatemala, la evolución y la calidad de Panamá son superiores. Por eso, Juancho, la bronca que hoy tiene el aficionado de Guatemala, la bronca que hoy tiene Tena, la bronca que hoy tienen los futbolistas es en esa derrota contra El Salvador, que por cierto, ahí fue se la le fue el única repechaje. victoria. La única victoria del Salvador en la eliminatoria, Juancho, fue contra Guatemala en Ciudad de Guatemala en el primer partido de la eliminatoria y esos 2 puntos que dejó escapar Guatemala ante Surinam. Me parece que ahí Guatemala termina sentenciando su propio destino. Sí, y perdiendo inclusive la opción del repechaje, porque hubiera aspirado entre una y otra cosa, si se le hubieran dado algunos resultados, por lo menos a 11 puntos. Y Sí. habíamos hecho la matemática y lo decíamos, José, de hecho hoy lo bromeaba con un miembro del cuerpo técnico de Panamá porque también se lo comenté en la pasada Copa Oro. Yo le decía, mira, son 13 puntos para estar seguro en el primer lugar. Y me decía, no, 13 son muchos, porque ellos hacían la media inglesa, que Claro, era, Panamá termina en realidad marcando la media inglesa, ¿no? Los 12 sí, puntos, ¿no? Tres victorias de local y tres empates, ahora hecho de otra forma, pero al final logra los 12. Y decía, no, tienen que ser 14, o sea, tienes que ganar uno de visita y todos en casa. Y me decía, no, no, y al final, sí, pues casi que no lo alcanzaba si Guatemala no hubiese ganado sí. ese partido. Pero hablando un poco de Panamá, José, aprovechando y haciendo los nexos, hay cosas muy interesantes que se dieron en esta selección. A mí y yo recuerdo hablábamos en ese así punto para la fecha de septiembre, antes del partido contra Guatemala. Yo te decía por el teléfono, tú me decías, no, yo creo que Guatemala, esa derrota en El Salvador, te había desmotivado mucho y me decías, Guatemala en el Rommel no va a poder hacer nada. Y la selección de Panamá, y hoy se lo pregunté a Christiansen en una entrevista que tuvimos en la presidencia de la República, yo le decía, ¿por qué Por había tanta cierto, gran tensión? entrevista, ¿eh? La única entrevista que se le hizo al técnico de Panamá en el Palacio Nacional fue hecha por Juancho Villaverde, mi compañero, mi amigo, con el micrófono de ESPN. La verdad, felicidades, Juancho. Es más, ESPN en este momento tiene que llamarlo y ya ofrecerle un contrato de exclusividad. Así da su trabajo, lo felicito. Gracias, gracias. Y yo le preguntaba por la tensión que se sentía en ese momento. Desde fuera, porque lógicamente uno acá como insider pues va entendiendo un poquito más las cosas. Desde Sí, fuera, ¿cómo sentiste tú ese cambio de la selección de Panamá, si es que se sintió en algún momento de sí. un equipo tensionado, de un equipo presionado a lo que se vio en esta fecha? Porque la manera en la que Panamá jugó contra Guatemala, si estás presionado, no mantienes esa concentración. Sí. De hecho, Juancho, pensando a futuro para seguir creciendo, para seguir evolucionando, ese es el aspecto donde Panamá tiene que mejorar en el aspecto mental. Eh, una cosa es jugar sin pretensiones, sin obligaciones. Y cuando Panamá compitió sin obligaciones, sin expectativas, llegó a una final de Copa Oro. Es más, hasta la pudo haber ganado de manera increíble. Terminan defendiendo mano a mano al Chaquito Jiménez al minuto 90. Increíble. Aunque usted después me dijo que habló con el cuerpo técnico de Panamá y que ellos hicieron el cálculo de que físicamente Panamá no le alcanzaba para competir en el tiempo extra y que por eso se la jugaron. Gran comentario, porque usted es un insider. Yo, desde fuera, viéndolo en el estadio, digo, ¿cómo puede ser que tenés a México contra las cuerdas y en la última jugada del partido defendés mano a mano y te ganan? Pero bueno, fue una gran Copa Oro. Liga de Naciones contra Estados Unidos. No teníamos pretensiones. Decíamos, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá era la cuarta selección en el orden de todos los colegas que analizamos el fútbol de la zona, sin desmerecer a Panamá, pero ese era el orden, ¿no? De la mayoría. Seguramente alguien pronosticó a favor de Panamá y felicidades. ¿Y Panamá qué pasó? Eliminó a Estados Unidos. Y a México le hizo un gran partido. Panamá pierde la final por 2 errores individuales. No fue por un mal planteamiento, no fue porque México haya sido superior, fueron 2 errores individuales. Pero Juancho, Panamá cuando juega liberada aparece el fútbol. Aparece esa selección que maneja muy bien la pelota, automatismos, fútbol combinativo, se ve el trabajo del técnico, potencia en la pelota parada, los carrileros que me encantan, como de la línea de tres uno rompe y se mete en la línea de mediocampistas, Carrasquilla juega suelto, pero en la eliminatoria, como yo, en aquel especial de ese así punto, Juancho, creo que el mundo del fútbol que sigue, el fútbol de la CONCACAF, decíamos, Panamá va a clasificar caminando, es la mejor selección, es la selección que tiene el proceso más largo, tiene un grandísimo entrenador. La mayoría de sus futbolistas juegan en el extranjero. Dentro del contexto de la CONCACAF, futbolistas clase A como Carrasquilla, como Michael Amir Murillo. Ya está. Y esa etiqueta de ser el favorito, Juancho, a Panamá le pesó. Y fíjese
Juancho, que no nada más es de Panamá, es un mal centroamericano. Guatemala, ¿por qué cree usted que contra Surinam sí cayeron los goles? Porque ya no se jugaba nada, porque el jugador ya no tenía la presión de estar. Entonces, el aspecto mental, Juancho, es clave. Esa que Santis falla contra Panamá, Sí, Juancho, es lo una jugada hablamos. de trámite. Para Santis, que fue el mejor jugador en ataque de Guatemala en esta eliminatoria, yo creo que él ve esa repetición y a día de hoy él no encuentra explicaciones de cómo no terminó marcando ese gol. Se pelota botando, el guardameta que viene saliendo y Mosquera que se resbala. Es increíble. Y vio cómo definió contra Surinam porque ya no hay presión, Juancho. Y creo que eso le pasó a Panamá también. Y también hay que ponerlo en el contexto correcto. Panamá es una selección joven todavía en el contexto del fútbol de élite. Y Sí. creo que son cosas donde se tiene que seguir creciendo, pero me parece importante señalarlo porque primero hay que identificar el problema, poder corregirlo, y ese es el problema que yo identifiqué de Panamá, porque futbolísticamente Panamá no se vio bien, pero para mí fue un aspecto mental. Y usted me lo decía, Panamá falla en la contundencia. ¿Por La qué? toma Porque de estaban decisiones. presionados, porque no nada más querían ganar, querían pasarle por encima a sus rivales, y ese es un aspecto a corregir pensando en la próxima eliminatoria, pensando en la Copa del Mundo, pensando en Copa Oro, pensando en Liga de Naciones. Hablando de Copa del Mundo, yo en esa entrevista que hice hoy le preguntaba a Christiansen sobre ya los planes que se tiene que ir haciendo y me decía, no, todavía en relax hasta el sorteo, que es el próximo 5. Vas a estar en el sorteo en una de las principales sedes de la Copa del Mundo en Atlanta, que va a ser la ciudad del fútbol prácticamente, junto Sí, a Dallas el próximo verano en los Estados Unidos. Eh, un sorteo en el que Panamá va a estar en el bombo 3, José. sí, Y hablando de presiones, de hecho, si Panamá hubiera hecho la eliminatoria que todos esperábamos, quizás hubiera sido bombo 2. sí. Ojo con eso, ¿eh? Eh, Em, ¿crees que Después, Panamá está obligada a por lo menos ganarle al equipo del Bombo 4? sí, después Aunque hay sea que un ver. europeo. Revisemos los bombos. No sé si los tiene a la Sí, mano. sí, sí, los tengo a la mano. A ver, En el Bombo 1, México, Estados Unidos, Canadá, por supuesto, que son los países sede. Está sí. también España, está Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania. Haga un paréntesis. Del bombo A, Panamá no puede enfrentar a ningún rival de la CONCACAF. Por Correcto, ende, cualquier rival que le toque va a ser complicado. Pero, por ejemplo, esta selección de Bélgica tiene un muy buen ranking por lo que ha hecho en el pasado, correcto. pero no necesariamente es una gran selección. Me parece que de todas las que me mencionó, Bélgica sería un rival, no voy a decir favorable, no voy a decir asequible, no voy a ¿Qué decir le puedes fácil, competir más? pero un rival al cual Panamá le puede competir bien. Bien. Bombo 2. Ojo Sí, con el Bombo 2, que hay algunas selecciones que yo creo que Panamá les puede hacer partido. sí. Croacia, que es una selección que se ha ido envejeciendo. ¿De acuerdo? Marruecos, que al contrario creo que este proceso llega más madura que el proceso anterior, pero ahora tiene que jugar con ese cartel. Ojo con eso. Claro. Sí, claro, se acabó el factor sorpresa. De Exacto. acuerdo. Colombia, Uruguay, que sabemos que en los mundiales compiten de otra manera bueno, Sí, pueden ir a mejor. Suiza, que es una selección muy defensiva y que si Panamá puede plantearle partido, le puede complicar tácticamente, sí. pero físicamente es muy potente Suiza. Senegal, de las mejores selecciones africanas junto a Marruecos, pero la pasó mal en la eliminatoria. Japón, Irán, Corea del Sur, que entre las tres asiáticas, a mí me gusta mucho cómo juega Irán, pero ojo con el dinamismo que te mete Japón. O sea, es una selección que te pone una intensidad de juego muy alta y eso es difícil igualarlos de lo Ujú. físico. Ecuador, Austria y Australia. Eh, a ver, contra Australia, Panamá puede hacer partido. Sí, Contra Japón, perfectamente. sí. Contra Suiza también. Y de las selecciones sudamericanas, yo recuerdo que estuve en Copa América en Miami contra Uruguay y ahí se notó la diferencia de jerarquía, de peso específico. Más eso que fútbol, ¿no? Claro, Panamá no jugó mal, o sea, Panamá tuvo sus chances, pero si Darwin Núñez hubiese estado acertado ese día, Juancho, quizás estaríamos hablando de un resultado estrepitoso. Colombia, otra selección que le pesa desde lo mental. Colombia tiene todo para trascender más allá de una ronda de cuartos de final, pero siempre se queda en la orilla. Yo creo que a varias de esas selecciones Panamá les hace partido. Sí. Por ranking, Panamá es la segunda selección del Bombo 3, o sea, Ujú. Noruega y Panamá quedaron por poco fuera del Bombo 2, pero evitas, por ejemplo, las selecciones que pueden ser más complicadas como la Paraguay de Alfaro, como Costa de Marfil, como Argelia, como Qatar, Uzbekistán, pero en el Bombo 4, ojo,
por Sí. cómo se presenta. Jordania, Panamá le va a hacer partido. Cabo Verde, Panamá le va a hacer partido. Cabo Verde es una selección que creo que le puede inclusive hasta costar el escenario. Son de esas selecciones Ujú. que llegan con el ímpetu que el escenario te pesa. Ghana es una selección complicada de bombo 4. Gana. Sí. No te enfrentas a Curazao, no te enfrentas a Haití. Todo el mundo quisiera a Nueva Zelanda. Y por más que es una selección física, pues yo creo que las selecciones de CONCACAF le pueden competir. Y ojo, las dos del repechaje intercontinental van a ir al bombo 4. Y atento, José, las selecciones del repechaje UEFA que quedan por clasificar irán al bombo 4. Sí. Italia puede ser selección de bombo 4. Sí. 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 A ver, Juancho, hay que esperar el sorteo, ¿no? Para ver si Panamá tiene obligaciones de ganarle a ese país que saldrá del bombo 4, ¿no? Hoy no podemos afirmarlo. Eh, yo creo que Panamá, Juancho, lo que tiene que hacer es salir a competir como lo ha hecho a lo largo de la eliminatoria. Creo que Thomas no se puede traicionar. Panamá tiene un estilo de juego. Por supuesto que tiene que tomar recaudos, por supuesto que tiene que tomar precauciones porque hay que tomar en cuenta el rival que está enfrente. Pero Panamá tiene que salir a proponer. Yo lo que no le permitiría a Panamá es que haga lo que hizo Honduras en el 2010 y en el 2014. Que sí, clasificaron a la Copa del Mundo y nada más iban a estacionar el autobús. Y después de 6 partidos empataron uno y creo que marcaron un gol, si no mal recuerdo. Panamá 2018, estoy aquí recordando, 3-0 contra Bélgica, Con un buen seis a primer uno tiempo en el contra... 3-0. El 3-0 contra Bélgica es 0-0 el primer tiempo. Fue la Sí, única selección en el Mundial que le aguantó el 0 los primeros 45 minutos a Bélgica, excepto Francia, que le gana la semifinal. claro. Después Inglaterra 6-1 y Túnez 2-1. Yo creo que la realidad de Panamá en este 2026 va a ser distinta. No vamos a ver un 6-1, aunque le toque una potencia. Eso yo lo aseguro hoy. Panamá no va a salir goleada de la Copa del Mundo. Puede perder, puede ser superada desde lo futbolístico, pero yo no veo un 6-1 y creo que Panamá, ese tiene que ser su termómetro. Mostrar un progreso de lo que hizo en el 2018 y revalidar las herramientas futbolísticas que ha exhibido a lo largo de estos últimos 6 años. Ese tiene que ser el objetivo de Panamá. Después veremos para qué le alcanza. José, dos cortitas porque sé que tienes también un compromiso en unos No, no, minutos. tranquilo. A ver, hay algo interesante sobre esta lectura y es que este año, salvo un amistoso contra Chile fuera de fecha FIFA, que se llevó un equipo de la liga local, pero el equipo de Thomas Christiansen, o sea, sus convocatorias de jugadores legionarios, la mayoría, o casi el 100%, perdieron solo la final de la Nations League. La única derrota de Panamá en este año ha sido la final de la Nations League. Todo lo Sí, demás ha sido empate o victoria, pero dos de las victorias, sí, digamos que dos de las victorias más importantes, han llegado a un equipo que ha renunciado un poco a la esencia de esta selección, que fue el partido contra los Estados Unidos con el famoso gol de Waterman y el partido en el Trébol. Y yo creo que eso también muestra de cara al Mundial el trabajo que puede o que tiene esta selección a nivel táctico y la cantidad de variantes que puede presentar desde saber jugar de otras formas. sí, ¿Tú tomarías en cuenta, ayer por ejemplo, no sé si te enteraste, hay un chico que se llama Kadir Barría, que tiene 18 años de edad, está en el Botafogo, en el equipo sub-20, pero ya David Ancelotti lo ha venido llamando constantemente con el equipo A, y ayer ajá, marca doblete en el Brasileirao. Y comienza ya de verdad hace unos meses, está la gente de Botafogo muy pendiente a él. Si esta evolución sigue, sí, si esta evolución sigue, porque mañana Botafogo te ficha un delantero por 15 millones y a claro. Kadir lo mandan al B, que es lo más natural del mundo por sus 18 añitos. Pero te pregunto, si esta evolución siguiera, tú conociendo el proceso de Christiansen desde afuera, ¿crees que sería sensato llamar un delantero de estas características, al que sería el 9 Botafogo, por ejemplo? Al Mundial tienen que ir los mejores, Juancho, independientemente de la edad, independientemente del equipo donde jueguen. Si el técnico ve que este futbolista está para ir a la Copa del Mundo, no le toca temblar el pulso. Y también, creo yo, Juancho, y esta ya es una opinión más personal, no sé si usted la comparta, obligación de los entrenadores de las selecciones nacionales también dejar algo a futuro. Yo creo que si él, en este caso Tomás, dice, el tercer delantero de Panamá no sé si me vaya a marcar la diferencia. Mejor llevar a un jovencito de 18 años que para el Mundial del 2030 va a tener en su bagaje la experiencia de haber estado en una Copa del Mundo. Ahora, si la diferencia es muy grande entre ese tercer delantero y este joven emergente, sí, hay que ir con el tercer delantero. O sea, al final de cuentas, Juancho,
El fútbol no pregunta de edad. Si sos bueno, perfecto, tenés que ir a la Copa del Mundo. Y si no, yo creo que ustedes están en buenas manos. Creo que Tomás, si algo tiene, es que respeta la meritocracia y va a tomar la mejor decisión para el pueblo panameño. Ahora, las últimas. Juancho, ahora que estamos hablando de delanteros, Ajá. es increíble las vueltas que da la vida. Yo sé, es que te iba a preguntar sobre eso mismo. A ver si Toronto, lo dices. A ver si lo dices. Sí, Toronto sí, era eso. Era 2015, eso. Era eso. Toronto 2015, Juancho Villaverde y un servidor nos tocó cubrir eh, el fútbol de los Juegos Panamericanos. Y la verdad que yo fui muy feliz en esa aventura, Juancho. Usted sabe, a diferencia de usted, que es un crack en todos los deportes, a mí solo me importa el fútbol. Solo me importa el fútbol, que por cierto, me debería dedicar a otros deportes, porque en los Juegos Centroamericanos a Guatemala le va muy bien, somos potencia en Juegos Centroamericanos, pero bueno, dejando eso de lado. Estábamos con Juancho en Canadá y Cecilio Waterman era el delantero de esa selección panameña. Era el Y refuerzo, sí, también. le costaba, fallaba muchos goles, no tomaba buenas decisiones. Y a veces yo escuchaba a los colegas, ¿no? La burla de Cecilio Waterman, que no le mete ni un gol ni al arco iris, bla, 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 bla. ¿Quién me iba a decir, Juancho, que años más tarde Cecilio Waterman iba a terminar abrazando a Titi Henry y eliminando a Estados Unidos para meterse a una final de la Liga de Naciones? Y que meses después, Cecilio Waterman iba a meter 2 goles a Guatemala que dejaban a mi país, a mi selección, contra las cuerdas. Increíble las vueltas que da la vida, Juancho. Y que iba a ganar luego de ser prácticamente ninguneado por Alianza Sí. Lima, convertirse en ídolo eterno de Coquimbo Unido en el fútbol chileno, ganando su primer título en un torneo de liga, que eso también hay que darle mérito, que son torneos de liga, el fútbol chileno que no está en su mejor momento, pero tener un torneo de liga se agradece mucho porque premia la regularidad, ahí ganan los mejores equipos de la temporada. Y ayer se lo pregunté a Cecilio en zona mixta y me Qué decía, bien. el fútbol es espectacular y los tiempos de Dios son perfectos. Un Cecilio Waterman que usa el número de El Matador Tejada, que usa el 18. Wow, Un 18 de noviembre Panamá clasifica su segundo mundial, el número de Matador. wow, Y te decía de Kadir Barría, su padrino era el Matador Tejada. increíble. Qué buena historia. La última, Eh, porque te iba a sí. preguntar casualmente eso de Cecilio y de verdad que para los que no saben somos muy amigos, o sea, esto estaba conectado sin haber tocado el tema de lo de Waterman. ¿Cuánto te hubiera gustado estar ayer aquí cerca de donde yo vivo celebrando con los panameños? Eh, uf, mucho, pero me hubiese gustado más vivir esa fiesta en Guatemala. Es más, ¿le puedo hacer yo una pregunta a usted ahora? Sí, claro. Juancho, ¿qué se siente ser mundialista? Tengo 40 años y todavía no, o sea, no sé qué se siente. Cuénteme usted que ya lo vivió 2 veces. Ser mundialista por primera vez es más emocionante que ser campeón del mundo por segunda vez. Wow. O sea, clasificar a la primera Copa del Mundo es mucho más importante que No, más emocionante, más emocionante. emocionante, Ok, más emocionante. emocionante. Bueno, por favor, Juancho, yo no, o sea, me está hablando a mí que nunca clasifiqué a una Copa del Mundo y que obviamente yo no sé lo que es ganar una Copa del Mundo. Solo alguien que haya experimentado eso podría entrar en un debate con usted o intercambiar opiniones con usted. Yo no lo voy a hacer porque, reitero, no sé lo que se siente estar en una Copa del Mundo. Por cierto, dijo el Bolillo que la primera vez nunca se olvida y que la primera vez siempre será mejor que la segunda. ¿Es así, Juancho? A ver, la primera vez posiblemente no se olvida, todos la recordamos, pero las segundas veces siempre se disfrutan más. Sí. Y tardan más, ¿no? Digo, en cuanto a Sí, la emoción, ¿no? no, En la cuanto a la emoción. celebración fue hasta más tarde. Y mira, fue tan bueno que, y esto de verdad para cerrar ya, la gente en Panamá se armó su fiesta y la desarmó sola, José. O sea, te lo cuento así, no hubo orden policial, no había, o sea, yo vivo muy cerca de la calle 50 que estaba abarrotada, o sea, Sesh, conoce a Sesh el cantante, Sí, Sesh hizo un concierto improvisado, inició a las 4:30 de la mañana, vino hasta la calle 50, se montó encima de una tarima improvisada y cantó. Aquí no había policías poniendo orden, nada, no se escuchaban sirenas, nada, solo música y la sí, gente recogió sus cositas. Una persona la vi yo, no sé, a las 2:30 de la mañana llegando con una parrilla y carbón. A las 2:30 de la mañana iba llegando con sí. parrilla y carbón y hoy fue un día de trabajo normal. O sea, al final
eso te demuestra que el fútbol nos da unas alegrías tremendas. Y yo Sí. sí quiero cerrar esto también diciéndole, y lo dije también en un video ayer, a la gente en Guate, que yo creo que más temprano que tarde Guate va a vivir una emoción similar. De verdad lo digo, Ojalá, de verdad lo ojalá. digo, de verdad lo creo. Eh, Juancho, antes de terminar, ¿no? En la previa se habló de que Guatemala iba a entregar el partido. Y hoy muchos colegas le dicen al Bolillo, clasificaste a Panamá 2 veces. Yo tengo un mensaje para esa gente. Guatemala no le ganó a Surinam para que Panamá clasificara a la Copa del Mundo y tampoco iba a entregar el partido para que Panamá no fuese a la Copa del Mundo. El Salvador no perdió contra Panamá no porque haya querido que Panamá fuese a la Copa del Mundo o porque el Bolillo Gómez les haya ordenado que había que entrar el partido. La gente tiene que tener más cuidadosa. La selección no es un club. Hay muchos futbolistas que en un club van a menos, que hacen la cama, que echan a los entrenadores y los señalamos. En una selección eso no pasa. El futbolista que salta a la cancha con la camiseta de su país no sale a jugar porque es un futbolista profesional, sale a jugar por el amor que tiene por el deporte, porque de niño tuvo el sueño Por el de sueño del vestir la niño, sí. camiseta de su país, salta a la cancha, no nada más a representar lo que él ha sido o es como futbolista, sino para representar a su familia, a sus padres, a sus amigos del barrio. Por favor, es injusta esa crítica que hoy le hacen al futbolista salvadoreño y es injusto también lo que de alguna manera se infería de que Guatemala iba a entregar el partido. Guatemala y El Salvador salieron a jugar para Guatemala y para El Salvador. Guatemala ganó, El Salvador no. Después el resultado es parte del fútbol, pero por favor, no señalemos al jugador de esa manera. Si algo hay que tener por los futbolistas que visten la camiseta de selección, es respeto, Juancho, porque lo hacen. Honestamente, no hay mucho dinero envuelto. La plata se hace a nivel de clubes. En selección, sí, se gana bien, por supuesto. Vienen premios, se reparten, hay patrocinadores, pero esencialmente los futbolistas compiten en selección por amor a la patria, especialmente en Centroamérica. Y firmo debajo de todo lo que dijiste. El día que dudemos del profesionalismo de un jugador de selección, apaguemos esto y nos vamos. José del Valle, hermano, amigo, gran portador futuro de un sombrero pintado. Gracias. Es más, Gracias por sumarte a Juancho Fax. espero el sombrero pintado, talla S, por favor, Te lo talla voy a S. mandar, mira, te lo voy a Gracias. mandar, de Muchas verdad. gracias, Juancho. El día que te llega, hacemos otra conexión. Y felicidades nuevamente a usted, a su familia, a todos los panameños, a Tomás, a Jaime Penedo, a mi amigo Jaime Penedo. Felicidades a los futbolistas que son los quienes realmente son los guerreros, los que terminan cristalizando este gran objetivo y los que han hecho soñar a todo un país. Así que felicidades al pueblo panameño. De manera genuina y sincera les digo, los quiero mucho, los respeto mucho y felicidades, porque como dijo el Mourinho de América, la historia la escriben los ganadores. ¿Sabe quién es el Mourinho de América, no? Bien, César Farías. Un eso. abrazo, Bueno, Juancho. Juan, sí. chao.